Casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. La tumba no pudo detenerte, la cruz no pudo detenerte, Señor. Estás vivo. Vives en muchas vidas, en muchos corazones, Señor. Y por eso estamos agradecidos de ti. Gracias, Jesús, por esa experiencia. Gracias, Jesús, por esa voluntad de poder entregarte, Señor, despojarte de las riquezas y entregarte por nosotros, Señor, para sufrir un agravio que no tenías que sufrir, para padecer algo que no tenías que padecer, pero lo hiciste por amor, lo hiciste porque nos amas con amor eterno. El amor tuyo es invaluable, Señor, es inimaginable. Nadie puede subir a lo más alto para alcanzar tu amor, tampoco pueden bajar a lo más bajo para alcanzar tu amor, mucho menos, Señor, pueden ir a lo ancho, porque tu amor es incalculable. El amor tuyo, Señor, oh Dios, es muy grande, Padre, y lo has derramado sobre nosotros, lo has derramado sobre nosotros para que nosotros podamos vivir en ese amor, para que nosotros podamos renunciar al odio, al rencor, a la ira, podamos renunciar a todas aquellas cosas que solamente el amor, que cubre multitud de fallas, multitud de pecados, y no importa cuántas fallas pueda cometer el prójimo, tu amor, Señor, tu amor sobrepasa todas esas cosas. Por eso estamos agradecidos de ti, Señor, de toda esa grandeza. Toda la gloria sea para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Bendiciones en esta hermosa mañana que Dios nos permite estar aquí y poder compartir esta palabra. Jesús resucitó, es el tema de hoy. Llegamos al último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24, donde hablamos acerca de la resurrección de Jesús, donde hablamos acerca de cómo Dios en todo este tiempo nos ha enseñado acerca de la importancia de su resurrección. Estamos hablando desde que Génesis hasta el libro de Malaquías, los 39 libros del Antiguo Testamento, cómo nos demuestran la historia de hombres que hablaron acerca de Jesús. Y muchas veces tenemos estas incógnitas. ¿En qué momento se habló de Jesús si no se nombró el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento? Pero sí estaba nombrado, estaba manifestado. Y muchas veces no nos dimos cuenta de que cuando hablaban los profetas acerca de ese Mesías que había de venir, de ese profeta que había de venir, como lo habló Moisés, estaba hablando, era de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lucas capítulo 24 es el mensaje de hoy. Nos ubicamos en él. Abre tu Biblia y léela conmigo para que veamos esta hermosa enseñanza acerca de Jesús y acerca de su bondad hacia nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no la creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Impresionante. Las mujeres iban a buscar el cuerpo de Jesús para seguir preparándole, colocándole especies para mantener el cuerpo del maestro, el cuerpo de aquella persona tan importante para ellos que había ya sido levantada, estaba muerta y ellos no entendían. ¿Cuántas veces Jesús les habló acerca de la resurrección? Pero lo llegaron a entender en ese momento. La primera parte que vamos a ver en esta palabra, Jesús resucitó, vamos a hablar de una palabra que está en el libro de los Hechos, que dice pruebas indubitables. Esta palabra pruebas indubitables, ¿qué significa? Es necesario que nosotros entendamos que hay evidencia de la resurrección de Jesús, que no es algo solamente de creer, de que es por fe, no. La evidencia histórica de la resurrección de Jesús es un hecho. Grandes investigadores se han dispuesto a establecer protocolos de todo lo que ellos hacen para investigar sobre un asunto. Y estoy hablando de gente que no es cristiana, gente que atea, que se dispuso a estudiar verdaderamente la resurrección de Jesús y se dio cuenta de que no podían negarla. Ellos se dieron cuenta de que no podía esconderse un hecho tan grande en la historia de la humanidad que dividió a la humanidad en 2 épocas, antes de Cristo y después de Cristo. Es histórico, así que no es algo simplemente de que, bueno, yo sí creo. No, es algo de que hay evidencia real de que Jesús resucitó. Él está vivo y Él está en tu corazón y está en mi corazón. Y si Él vive, entiende esto, si Él vive es porque tú también puedes vivir. Entonces, Hechos capítulo 1, versículo 3, dice: a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Nuevamente lo voy a leer, dice Hechos capítulo 1, versículo 3, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Aquí estaba escribiendo Lucas. Lucas era un hombre cuya profesión era médico, y estaba escribiendo el libro de los Hechos, detallando todas las situaciones que había acontecido. Si ustedes se percataron del libro de Lucas, el libro de Lucas describe cronológicamente toda la vida de Jesús hasta su muerte. Es uno de los libros más completos en lo que es la descripción de cronología, es decir, del tiempo en que sucedieron verdaderamente las cosas. Este mismo Lucas estaba hablando en el libro de los Hechos de eventos que sucedieron antes de que Jesús fuese ascendido. Y él decía: existen pruebas indubitables. La palabra indubitable, ¿de dónde viene? Viene del griego, que significa tetmerion. ¿Y qué significa esta palabra? Significa pruebas certeras, pruebas confiables.
pruebas que pueden ser visiblemente apreciadas. Es decir, que no era algo inventado por hombres, no era algo que alucinaciones de personas que vieron a Jesús después, no era lo que la gente normalmente dice, ay, vi aquella persona que murió mi papá y me pasó por el lado, después que había muerto mi papá, me ha aparecido muchas veces. No era esto. Eran pruebas certeras de que Jesús había resucitado en cuerpo y de que el cuerpo de Jesús era palpable, no era algo que solamente podías ver, era algo que podías tocar. Quiero que toques al que está a tu lado, tócalo, percíbelo, tócalo, ahí está, es algo que tú puedes tocar, es algo que es palpable. No es algo alucinante, es palpable. Entonces, la primera parte que tienes que entender es que existieron pruebas indubitables, jamás podían ser rechazadas estas pruebas que dijo Lucas. ¿Por qué? Porque son pruebas que pueden ser demostrables delante de cualquier persona. Cualquier investigador que quiera hablar acerca de esto va a encontrarse con estas pruebas y va a tener que decir, Jesús verdaderamente resucitó. Número 2. Jesús habló de su resurrección mucho antes de que esto sucediera. Y vamos a ver varias partes donde Jesús le habla a la gente, a los discípulos, de su resurrección. Lucas capítulo 18, versículo 31 al 33. Dice, tomando aparte a los 12, Jesús le dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué cosas estaban escritas por medio de los profetas? Que Jesús iba a padecer, Jesús iba a morir en una cruz y al tercer día iba a resucitar. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando, pero Jesús sí se los dijo muchas veces. Mateo capítulo 12, versículo 40 también lo dice. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, tierra. Le estaba hablando nuevamente a la gente que le preguntó acerca de la señal. Recuerdan que los fariseos les preguntaron acerca de la señal. ¿Qué señal nos traes? ¿Con qué autoridad haces esto? Pues él le dijo, la única señal que van a tener es que así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra, estará en una tumba 3 días y 3 noches. Estará allí. Y eso lo vimos en la enseñanza pasada. ¿Por qué significan 3 días y 3 noches? Porque estamos hablando no el que nosotros utilizamos, sino el calendario judío. El calendario judío establece el día desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Ubicándose en esa cronología, podemos entender que fueron 3 días y 3 noches. Seguimos leyendo. Mateo 16, 21 dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y al tercer día resucitar. Nuevamente vemos a Jesús declarando y hablando acerca de su muerte, de su sufrimiento y también de su resurrección. Y vamos a leer uno más, porque hay muchos versículos donde Jesús les habla a las personas y a sus discípulos de este gran advenimiento. Y estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces, estamos hablando de que Jesús fue la única persona en toda la historia de la humanidad que habló de su muerte y habló de su resurrección. Yo quisiera que ustedes pudieran apreciar si hay alguien en la historia, que haya hablado acerca de que va a morir y de que va a resucitar al tercer día. Nadie en la historia de la humanidad ha hecho esto. Generalmente muchas personas presienten de su muerte, pero jamás habrán dicho de que van a resucitar tal día. Porque si eso no se cumple, entonces esa persona queda como un zapato roto, ¿sí o no? Pero Jesús habló con toda propiedad y dijo, voy a padecer, voy a morir, al tercer día resucitaré.
Jesús le dijo a las personas que estaban reunidas en el templo, sacerdotes, escribas, fariseos y mucho pueblo que estaba reunido, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y entonces la gente le dijo, pero ¿cómo vas a levantar un templo que fue creado por años? En 3 días. Es imposible. Tú blasfemas. Y claro, él no les estaba hablando del templo, del edificio. Les estaba hablando de su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Está diciendo que él iba a resucitar al 3er día. Nadie más en la historia de la humanidad hizo esto. Esto es una evidencia científica de alguien que pudo decir, yo voy a padecer, seré golpeado, seré triturado, seré azotado, seré vituperado, seré maldecido, seré crucificado. Me van a enterrar en una tumba, pero escuchen bien, 3 días después yo voy a resucitar. Era una certeza que él tenía y nadie podía tener esa certeza si Dios no estaba con él. Si el Padre no estaba con él, si el Padre no le había dicho, vas a resucitar, él no podía decir, yo voy a resucitar por invento. No, nadie se podía inventar esta historia si en verdad no iba a suceder. Eso es una evidencia científica verdadera y está escrita, libros, está escrito no solamente en la Biblia, está escrita en muchos libros de historiadores, gente investigadora. Jesús declaró su muerte y también habló de su resurrección. Eso es una certeza, una prueba indubitable. No puedes rechazar de una persona que habló mucho antes de que sucedieran las cosas. Sucedieron y así pasó. Él resucitó. Al 3er día, Jesús resucitó. Número 3. Y aquí vamos a detallar algunas otras cosas. Dice, Jesús se apareció a muchos testigos. Muchas personas pudieron ver a Jesús, pudieron palpar a Jesús. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 29 al 32. Allí vamos a ver cómo Pedro, en su primer discurso, estaba hablando acerca de lo que había sucedido, de cómo habían entregado al maestro, de cómo habían entregado al Mesías, pero que Dios le había levantado de los muertos. Pedro, el testigo, uno de los testigos principales de la resurrección de Jesús, estaba hablando acerca de esto. Estaba hablando con propiedad y dijo, yo fui testigo de esa resurrección. Yo soy testigo de que Jesús resucitó. Yo lo vi, yo lo palpé. No puedes negar esto, ¿no? Así que vamos a ver a varias personas a quien Jesús se le manifestó y que fueron testigos visibles acerca de la resurrección. Primero, María Magdalena. Marcos capítulo 16, versículo 9. Dice, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. María Magdalena, una mujer que había sido liberada por la presencia de Jesús, una mujer que estaba en pecado, una mujer que había desperdiciado su vida, entregada a la vanagloria de la vida y a los placeres de este mundo. Su vida la había dedicado a prostituirse. Era una mujer que tenía muchos demonios encima, estaba llena de demonios. Quién sabe qué tantas cosas hizo María Magdalena, pero un día escuchó de Jesús y se arrodilló a los pies de Jesús y Jesús no le echó fuera, Jesús no la condenó, Jesús no le dijo prostituta, apártate de mí, no me toques. No, Jesús le dijo, ven que aquí vas a tener restauración, aquí vas a tener perdón de pecado, pero escucha bien, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Jesús le dijo, ve y no peques más. Y esa palabra tan sencilla sirvió para que María Magdalena cambiara. Los demonios que estaban dentro de ella salieron definitivamente de su vida y María Magdalena cambió. Esta María fue temprano al sepulcro ese día y estaba muy triste. Estaba muy triste por ver a su maestro y querer estar con él allí. Cuando se encontró que no estaba el maestro, sino solamente los lienzos, estaban los vendajes allí. Y esta mujer se preocupó y dijo, ¿qué hicieron con el cuerpo del maestro? Enseguida se le apareció un ángel y le dijo, ¿por qué buscáis aquí entre los muertos al que vive? No está aquí, él ha resucitado. Salió María Magdalena y se le aparece Jesús. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste?
y esta mujer pensó que era el que cuidaba, era el hombre que cuidaba la tumba. Y le dijo, si tú sabes dónde lo colocaron, por favor, dímelo. Yo quiero irlo a ver. Llorando María Magdalena. Y Jesús le dijo, María. Jesús la nombró por su nombre, le dijo, María. Cuando dijo María, enseguida conoció la voz del maestro y dijo, Raboni, Rabí, eres el maestro. Y lo fue a abrazar y Jesús le dijo, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Esta María fue testigo de la resurrección de Jesús. Unos días más tarde, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, allí pudo presenciar visiblemente y palpablemente a Jesús porque ya había sido glorificado. María Magdalena, una de las primeras mujeres, qué privilegio ver a Jesús resucitado. Jesús se le apareció a otras mujeres también, que también son Marías. María, Juana, María la madre de Jacobo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 28, versículo 8 al 10. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les aparece al encuentro, diciendo, salve. Y ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Ya Jesús había sido levantado al Padre. Entonces, ¿qué pasó? Estas mujeres se encontraron en la tumba estaba vacía. Los ángeles le dijeron, mira, no está aquí, ha resucitado. ¡Wow! Se alegraron mucho y fueron en busca de los otros discípulos para decirle el evento tan grandioso que había acontecido. ¿Qué pasó en el camino? Jesús se les apareció. Y al aparecerse estaban tan maravillados. Estas sí corrieron. Ya Jesús había sido glorificado en el Padre. Estas corrieron, abrazaron los pies de Jesús, se arrodillaron, lo tocaron, lo pudieron tocar. Jesús estaba allí, estaba vivo. Estaba vivo, el maestro estaba vivo. Número 3, se le apareció luego a los discípulos que iban en el camino a Emaús. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 24, 13 al 15. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús se le acerca a 2 personas, 2 discípulos, pero sus ojos estaban vendados. No sabía que era Jesús. ¿Saben cuántos son 70 estadios? Estamos hablando de más de 11 kilómetros que estaban caminando. Normalmente 11 kilómetros los se recorren yendo a 50 kilómetros por hora en 20 minutos. Pero una persona recorrer 11 kilómetros se debe tardar aproximadamente 3 horas. Entonces, en 3 horas estaban hablando y contándole a Jesús acerca de las cosas. Y le dijeron a Jesús, si es que tú eres el único que no sabe lo que ha acontecido aquí, que el Mesías, el gran Mesías nos fue arrebatado, nos fue quitado. Y ellos empezaron a contarle toda la historia. Cuando terminaron la historia, Jesús le dijo, oh insensatos, hombres tan duros para entender las profecías que están escritas en la Biblia. Le dijeron, hombres duros de entendimiento, ¿no sabéis que todo esto está escrito? ¿No sabéis que yo iba a padecer, yo iba a morir, al tercer día iba a resucitar? Yo soy Jesús. Y sus ojos fueron abiertos. Y en ese momento cenaron con el maestro, comieron allí. Ellos se dieron cuenta de que era Jesús porque cuando empezó a orar por la comida, ellos dijeron, este es el maestro. Sus ojos fueron abiertos completamente y vieron que era Jesús. Jesús se le aparece a 2 personas más que lo vieron y lo tocaron. Lo vieron y lo tocaron. Ahí estaba, era Jesús. Estaba vivo, tenía cuerpo, tenía carne. Jesús estaba vivo. Nuevamente vemos a otra persona que se le apareció, a Pedro, al gran Pedro, al que lo había negado 3 veces. Lucas capítulo 24, versículo 34 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Cuando los discípulos se acercaron a contarles a otros discípulos, le dijeron, mira, el Señor ha resucitado, y se le apareció a Pedro, se le apareció a Simón allá, y Simón contó esta historia. Este también lo vemos en Primera de Corintios, capítulo 15,
versículo 5. Dice, y se le apareció a Cefas. Cefas significa Pedro, piedra. La palabra Pedro es piedra. ¿Ok? Cefas era el nombre de Pedro también. Y después a los 12. Entonces vemos que Jesús se le manifestó a Pedro solito. Ahí está. A Pedro solamente se le manifestó. Seguimos. Luego de manifestársele a Pedro, se le manifestó a los 11 discípulos, excepto de Tomás, porque Tomás no estaba allí. Lucas capítulo 24, versículo 33 al 36, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estaba hablando de que se le había aparecido a 11 personas, 11 discípulos se le apareció allí, porque no estaba Tomás. Una semana después de esta aparición, una semana después se le aparece a todos los 12. Y eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 24 al 27. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Se le apareció a los 11, no estaba Tomás. Los 11 le empezaron a contar a Tomás, Tomás, hemos visto al maestro, ha resucitado. Tomás le dijo, si yo no meto los dedos allí, si yo no lo palpo, si yo no toco sus heridas, yo no voy a creer. Así que 8 días después, una semana después, Jesús se le apareció y le dijo, Tomás, aquí estoy. Las puertas estaban cerradas. Traspasó las puertas, ¿verdad? Y llegó donde estaba él. Era un superhéroe. Estaba allí con ellos. Y les dijo, Tomás, aquí están mis manos, tócalas. Aquí están mis pies, tócalos. Aquí está mi costado, tócalo. Yo estoy vivo. Bienaventurado aquellos que no vieron, Tomás, pero creyeron. Aquellos que no vieron al instante, pero creyeron la palabra que yo les había dado. Ven a comprobar que en verdad estoy vivo. Y Tomás lo hizo. Tomás se acercó a Jesús y lo tocó. Salen, ven acá. ¿Tú crees que Tomás fue el único que se acercó a Jesús para tocar? ¿Tú crees que a Tomás estaba como que el único que estaba como con esa curiosidad, con esa inseguridad? A más de uno cuando Jesús estaba con ellos, aprovecharon que tenían que alimentar a Jesús y mira lo que de repente hicieron. Jesús, come algo. Sí, está vivo. Está vivo, empezaron a tocarlo. ¿Por qué? Porque tenían la curiosidad. Él está vivo, el maestro estaba vivo. Muchas personas tuvieron que hacerlo, no solamente Tomás. Vamos a estar claros que la curiosidad del hombre es increíble. Hay personas que disimuladamente se acercaron. Ay, sí, lo puedo tocar. Él está allí, es palpable. Jesús está vivo, el maestro está vivo. Lo puedo tocar. Él está vivo. Se le apareció nuevamente a 7 discípulos a la orilla del mar. Esto es el mar de Tiberias. Lo vemos en Juan 21, del 1 al 14. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando escuchó al Señor, se lanzó en el agua, nadó hasta la orilla y fue a ver al maestro. 7 personas más se le apareció allí a los discípulos. Luego se le apareció a 500 personas. Eso está en 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros están muertos. También se le apareció a Jacobo, en 1 Corintios 15:7 lo dice. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y antes de la ascensión, antes de que Jesús fuese levantado, se le apareció a tus 12 otra vez para decirle: no se vayan de Jerusalén antes que sean investidos por el Espíritu Santo. Jesús se le apareció a más de 500 personas que pudieron verlo, pudieron palparlo, pudieron ser testigos. Jamás vas a negar que 500 personas están diciendo mentira, que 500 personas testigos de la resurrección de Jesús están diciendo mentira, o están diciendo lo que dice la gente: ellos lo que vieron fueron alucinaciones. No, está vivo, lo pudieron tocar, lo pudieron palpar, pudieron comer con él, está vivo, él resucitó. Y eso tienes que estar seguro, tienes que estar muy seguro de esto. La próxima semana vamos a hablar de otros aspectos acerca de la resurrección de Jesús. Y vamos a dejar esto hasta aquí, hasta los testigos que estuvieron presenciales allí, viendo la resurrección de Jesús, viendo al Maestro de Maestros que había resucitado. Él está vivo. Y si Él está vivo, quiero que tengas la certeza de que la forma en que el cristianismo existe es por la seguridad de la resurrección de Jesús. Si la resurrección de Jesús es mentira, el cristianismo es mentira. Porque Pablo lo dijo en la palabra cuando hablaba a las cartas, a las iglesias, le dijo: si la resurrección de Jesús no es así, entonces en vano estamos predicando. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño.